Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Generaciones Podcast. Gracias por seguir con nosotros un capítulo más. Serge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Moni, muchas gracias. Pues aquí muy contento nuevamente contigo para platicar hoy un tema que espero que a todos les sea de mucho interés. Seguramente. Compártenos cuál es. Pues mira, es algo que está muy en boga, del que habla muchísimo, veo constantemente videos en YouTube, la gente habla de ello y es la inteligencia emocional. Y que esto viene ya de varios años, no es nada nuevo. Si ustedes ven videos de Daniel Goleman, que es un gran referente en el tema, o Paul Ekman, de hecho, Paul Ekman fue, no sé si se acuerdan de esta película de Walt Disney, que era de Pixar, me parece, que era de las emociones, que se llamaba Insight en inglés, Ah, sí, sí, sí. que se llamó Intensamente, ¿no? Creo que aquí Intensamente. Sí, sí, sí. pues precisamente la persona que fue el asesor de esa película fue Paul Ekman, y Paul Ekman pues es un psicólogo y científico que se ha metido a estudiar las emociones desde hace muchos años. De hecho, también él fue el asesor de esta serie que creo que tú me comentaste que te gustaba, la de Lie to Me, la de Miénteme. No sé si te acuerdas No, hace no unos era meses. yo, Serge. Entonces no eras tú, pero fíjate que alguien me dijo, fíjate que esa serie me encantaba muchísimo, yo no sé por qué la quitaron. Ujú. Y era muy, muy interesante porque se supone que era un tipo que lo contrataban para resolver crímenes porque pues tenía la habilidad para, por medio de las microexpresiones, que son expresiones que hacemos microsegundos, reflejaba la emoción. Porque hay gente que pues es así como jugador de póker, ¿no? No le ves la emoción, Correcto. el tipo se Ajá. mantiene súper, digo, cuando está mintiendo, ¿no? Se Sí, sí. mantiene súper ecuánime y pues era como difícil, ¿no? Saber si estaba mintiendo o no. Pero precisamente Paul Ekman se dio a la tarea de estar haciendo estudios de hasta de tribus de la Polinesia, obviamente desde ese tipo de gente hasta personas, ejecutivos que trabajan en empresas importantes y que viven en grandes ciudades. Y entonces se dio cuenta que eh, todas las personas, cuando sentimos una emoción, hacemos estas microexpresiones. Y como en el caso de la serie esta, pues el que era supuestamente el experto, el fundador de esa empresa, se daba cuenta, ¿no? A través de eso, porque una expresión te llevaba a que pudieras identificar, por ejemplo, desprecio o enojo, o ira contenida, ¿no? O alegría falsa. Entonces ahí él iba resolviendo los temas. Pero es sumamente interesante porque esto se ha demostrado que a pesar, como te decía, que las personas puedan tener esta ecuanimidad, las microexpresiones delatan la emoción. Y las emociones pues son lo que realmente estamos sintiendo, por más que lo escondamos. Y por Sí, eso, totalmente. Y es lo que nos hace tener esas reacciones, ¿no? claro, claro, y estas microexpresiones, a pesar de que dura un segundo, pues delata la emoción. O sea, no porque lo puedas controlar muy bien, significa que la emoción no está ahí. Pero bueno, te estoy hablando por ejemplo, en los capítulos de la serie, eran personas que podían controlar muy bien sus emociones. Pero en la vida real, ¿cuántos de nosotros podemos controlar tan bien nuestras emociones? Y más siendo mexicanos, por Dios, ¿no? No, y fíjate que yo creo que soy un muy, muy buen ejemplo de, por ejemplo, hay muchas personas que no controlan sus emociones y luego, o explotan, o dicen, o sea, son reactivos. Pero yo creo que yo puedo ser un ejemplo de todo lo contrario.
Y eso no quiere decir que seas inteligente emocionalmente, sino que estás de la misma manera para el perro. Porque yo, por ejemplo, con tal de no ser reactiva, yo al contrario, o sea, yo no reacciono en el momento, pero contengo todo. Y la única que pasa un mal momento y todos los demás la siguen pasando increíble soy yo, con tal de no, pues no, por lo mismo de no ser reactiva, de no echar a perder el rato, de esas cosas, me trago todo. Pero mi cabeza, puta, está a 1000 por hora, ya estoy con cara, o 3 horas después de que pasamos un momento ya increíble, porque en el momento no la hice de Apex, ya después reclamo y es como de, y ahorita el que viene al caso, ya no le dan la misma importancia porque ese momento ya pasó. Entonces, también el no decir las cosas está muy mal. ¿Tú qué crees? ¿Que sea mejor el ser reactivo o el quedarte callado? Mira, lo que te decía, la emoción va a venir y eso no lo puedes evitar. Más bien, lo que sí puedes hacer es identificar la emoción y ver, o sea, qué precio o qué resultado va a tener la expresión de la emoción, de acuerdo a la forma en la que tú la expreses. Porque, por ejemplo, en la certificación que yo tomé de microexpresiones, Juan Pablo, que pues es la verdad muy buen consultor en esta certificación, yo creo la tomé hace como unos 7, 8 años. No me acuerdo del apellido de Juan Pablo, pero él estudió con muy buenos maestros conocidos internacionalmente en la cuestión de microexpresiones. Y él decía que tú tienes un problema si tu primer escala del enojo, porque, por ejemplo, él ponía la molestia, la frustración, el enojo, la ira y el superencabronamiento, ¿no? O sea que eso ya era ya que estás explotando como un volcán. Pero él decía que si de la frustración tú brincabas al superencabronamiento, tenías un problema. Y realmente es eso, porque ahí ya no hay un control de las emociones. Más bien, lo que te digo, la emoción va a venir y más bien depende de la manera como la expresas tú. O sea, si tú, por ejemplo, tú te empiezas a molestar o te empiezas a frustrar o te empiezas a enojar y te das cuenta cuál debería de ser tu forma de expresar ese enojo. No recuerdo si creo que era Aristóteles que decía la maestría del enojo, ¿no? El enojarte en el momento correcto, por la razón correcta, con la persona correcta y de la forma correcta, esa era la maestría del enojo. Pero, por Pero ejemplo, ¿cuántos podemos hacer eso? yo creo que nadie, porque para empezar, lo que para ti puede ser razón para enojarte, para el otro no. Claro, Entonces, desde ahí ya partimos por algo, pues, muy cañón de poner a evaluar. Y sobre todo, que cuando estás enojado, la verdad es que no eres racional. O sea, claro, te sueles cegar y lo que para ti te ofendió haya sido la cosa más tonta, pero a ti pues sí, te molestó y punto, y no hay más. Aquí, claro. bueno, yo que pues he analizado un poco esa parte, yo creo que no es tanto el que si tienes razón o no, o el que te molestó o no, es simplemente levantar la mano y decirle, a ver, yo no sé a ti, a mí me molestó porque pues traigo esto y esto, o porque a mí en la infancia me pasó eso y a mí me molestan estas cosas. Yo creo que si lo haces ver desde esa perspectiva a la otra persona y le haces entender o le explicas a la otra persona por qué te molestan las cosas, va a ver que ni es berrinche, ni que estás loca, ni esas cosas, sino es porque algo en especial lo genera. Pero ese algo en especial que lo genera no es tan fácil detectarlo. Se necesita mucho trabajo personal para saber de dónde vienen también las cosas. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, tienes mucha razón, o sea, pero nada más hay una cuestión aquí, o sea, el que tú puedas llegar a ese momento de lucidez donde tú le digas, a ver, mira, te voy a explicar,
porque a veces eso ni llega. O sea, tú ya te encabronaste, ya lo pusiste como dado, ya le dijiste 1000 cosas y ya a lo mejor eso viene después. Pero mira, esto se da porque, o sea, dentro del cerebro humano hay 3 cerebros, realmente. O sea, si tú lo ves desde arriba, pues bueno, está el hemisferio izquierdo y derecho. Esos son 2 cerebros. Pero hay 3 cerebros cuando, si tú cortaras transversalmente el cerebro, o sea, como digamos, vámonos al centro del cerebro, verías que hay un cerebro muy rudimentario, que es la amígdala. Es el cerebro más primitivo y básico que tiene el ser humano y que compartimos con los reptiles. Por eso hablan del cerebro reptiliano. ¿Sí? Esto pues, lo tienen los cocodrilos, las serpientes y más. Un cerebro muy, muy básico, muy, muy primitivo, que condiciona la reacción de huir o atacar, ¿sí? Y tú dices, bueno, pues ¿por qué seguimos teniendo ese cerebro? Pues, si nosotros ya estamos más evolucionados. Ah, bueno, pues sucede que si donde tú estás o donde yo estoy se empieza a quemar, pues tú no te volteas y dices, ¿qué habrá causado el incendio? No, tú agarras y te pelas, Sí, claro. porque ese cerebro está ahí precisamente para que nos ayude a sobrevivir. ¿Sí? Para nuestro instinto de supervivencia, eso está ahí. Y luego encima de ese cerebro evolucionó otro cerebro, sistema límbico, que esto es el cerebro que compartimos con los mamíferos, o sea, caballos, ballenas, perros, los perros que están ahí, por ejemplo. Ay, sí, Bien, mira, aquí está acompañándonos bien dormida. mira, bueno, ella tiene el cerebro límbico igual que lo tengo yo y lo tienes tú. Y ese cerebro es un cerebro ya más evolucionado, aunque pues también sigue condicionando ciertas eh, emociones básicas, ¿sí? Todavía no llegas a poder tener como todos los elementos para poder juzgar una situación. Puede reaccionar de forma visceral o instintiva. Y encima de todos de estos 2 cerebros, creció otro, el cerebro nuevo, y por eso se llama neocórtex, porque es el cerebro del Homo sapiens, donde efectivamente cuando la respuesta o el estímulo llega ahí, entonces tienes más posibilidades de tomar una buena decisión o al menos medir la consecuencia de tus acciones, ¿sí? Porque entonces tú dices, ok, le voy a gritar, le voy a mentar la madre, ¿y qué tal? Pues este güey, que es más fuerte que yo, se voltea y me mete un madrazo, ¿no? O qué tal si le aviento una taza a alguien que me está haciendo mobbing en la oficina y me corren. Cosas que sí, esto sí pasó en una situación en la que pues yo estuve apoyando después, pero sí pasó. Entonces, Pero, lo que dice ¿qué Goleman, pasó? Cuéntanos el chisme, no nos dejes así. bueno, pues pasó que a una persona que era muy tranquila y que se controlaba siempre que le estaban haciendo mobbing, se No. aguantó, se aguantó, se aguantó y se aguantó. Y un día Ajá. de buenas a primeras agarró una taza y se las aventó Bueno, y ajá, descalabró a alguien. ajá. Pero, y obviamente, pues la corrieron. Sí, claro. Y hubo ahí un tema en el que me pidieron a mí que colaborara. Pero, pero bueno, o sea, es la inteligencia emocional es algo que dice Goleman eh, y que es muy, muy, muy de pensarse, porque él dice, mira, la inteligencia emocional puede convertir a alguien que es muy inteligente, que tiene un IQ superior, lo puede convertir en un imbécil. O sea, puede reaccionar de una manera tan visceral que destruya su carrera, que, o que lastime a alguien, o que terminen en la cárcel, o qué sé yo. O sea, te puede volver completamente una persona inconsciente, irracional, y que causes una tragedia, ¿no? Por, por, Totalmente. por A eso mí cuando casi me hablan de, pasa eso. a ver, ahora tú platícanos. No, pues de hecho es algo que no me enorgullece y que lo cuento porque de verdad está cañón. Digo, afortunadamente solo me pasó una vez,
Y también porque, o sea, le estuvieron, como dicen, le estuvieron rascando los huevos a León, porque yo en realidad soy una persona muy tranquila. Pero para no hacerles el cuento largo, a mí me invitaron a un barcito ahí de mala muerte, que no me gustan, pero bueno, por las amistades dije, órale, va. Vamos, se encuentran estas amistades a una tipa que traía problemas con ella, pero no, nadie le hizo caso, o sea, solo la vieron de lejos, más no llamamos la atención, no nos pusimos cerca de ella, pero yo no tenía vela en el entierro. Y esta, bueno, iba a decir una palabra, pero no voy a Aguántate, ser, estamos al aire. ajá, no voy a ser despectiva, pero bueno, esta persona, o sea, empieza a agarrar, a meter las servilletas en su cerveza y así todas mojadas, ¡pum!, la avienta a nuestra mesa. Dime si eso es una persona educada, pero bueno. Total que la avienta y a la que le cae es a mí. Entonces, y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y empieza, jaja, y dije, ay, ya no le voy a hacer caso, yo estoy aquí con estas amistades que hace mucho no veía. Y les dije, oigan, díganme que le baje, ¿no? Y menos si yo ni la conozco. No, sí que ya, que no, ahorita ya nos vamos. Total que lo vuelve a hacer como unas 3 veces más, pero ya me las aventaba a mí directo y dije, no, esta chava se está loquita. Entonces, total que una vez le dije, oye, ya bájale, y se la regresé, pero yo con mi súper buen tino de americano, sí le pego como por aquí. Entonces, a ver, las servilletas habían estado cayendo en la mesa, pero salpicaban. Entonces, yo sí se la aventé directo, y entonces se para su novio y me empieza a echar a mí la bronca, oye, cálmate, que no sé qué. O sea, ahora resulta que hasta el novio me va a pegar o qué. Entonces, bueno, ya para no hacer el cuento largo, se siguen burlando y me empieza a hacer señas. Entonces me paro y por la parte de afuera había estos plásticos que tapan las terrazas, y entonces me paro por afuera del plástico y empieza, ay, que no sé qué, así hacerme. Y dije, o sea, pues el plástico, o sea, un golpe sí atraviesa el plástico, o sea, lo empuja, pues. Y entonces está aquí así diciendo cosas y yo así, chill, directo, o sea, así el plástico y a la cara. Y entonces el novio se sale súper enojado y me iba a poner un empujón y yo del coraje, que aparte se me ponga un canijo, entonces del coraje el cuate venía con la inercia y que yo agarro y así, ¡pum! Yo nunca he practicado box, yo nunca me había peleado y así como lo agarré, suelo, que noqueo al chavo. Pero no queda ahí la cosa, sino que la chava esta obviamente sale, también muy gallito, y, ay, que no sé qué, y ya ahí no se para. Me meten al carro porque yo ya estaba, pero, o sea, yo ya no pensaba. Y dicho y hecho. Total que mi amiga empieza a arreglar el show y todo, y ya se había tardado como 40 minutos y yo enjaulada como león. Entonces ya me bajo y le digo, oye, ¿ya nos vamos? Y mi amiga me dice, ah, sí, espérame, pero yo hice el, oye, ya nos vamos para poderme acercar al otro chavo, porque yo la sangre la traía hirviendo. Entonces le digo, oye, ya nos vamos, ah, sí, y que le pongo un empujón. No, Sochi, se fue así de pompas contra las puertas de un carro y órale, unas patadas en la cara y me jalaron. No, la cara se la dejé y ya nada, me jalaron, me subieron a mi carro, o sea, imagínate qué tan enojada estaba y qué tan cegada, que no me acuerdo ni siquiera quién manejó, no recuerdo el trayecto, ya solo me acuerdo que nos fuimos a meter a unas calles y ahí ya para que yo me calmara, así. Te convertiste en Hulk, mi querida Moni. Sí, pero, o sea, tenía razón y porque estos le estuvieron jugando y más el chavo este que tenía que salir, que tenía que meterse, o sea, hombre Sí, contra luego mujer, con una no. mujer, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, exacto. cosas que no Entonces, sucedían en mi generación, pero que la tuya son perfectamente permitidas, ¿no? sí, no, y esto te estoy hablando que fue hace más de 10 años, ¿eh? O sea, sí, tiene esto más de 10 años. Entonces, no, ahorita un cuate hace eso con una mujer, pero ni siquiera, no, ahorita ya ningún hombre se atreve a hacer, o bueno, sí, sí se atreven, pero ya no es tan fácil, ya la piensan 2 veces. Pues qué bueno que los tiempos están cambiando y qué bueno que yo soy tu amigo, mi querida Moni. No que espero terminar noqueado No, un día. no, créeme que jamás en la vida pasaría por eso, porque es algo que lo recuerdo y siento feo, pero no fue por ellos, sino fue por el cómo yo me transformé, ¿sabes? Y cómo la ira, o que precisamente no tengas esa inteligencia emocional, llegues hasta eso. ¿Qué tal que le das un mal golpe y la chava queda mal, ¿no? Sí, claro, pueden pasar muchas cosas y sobre todo, mira, lo muy interesante es lo que te pasó a ti. O sea, pierdes completamente la noción. Es como si estuvieras
drogada o estuvieras... Una disociación, ¿no? Sí, completamente. Cuando te pasan este tipo de cosas, pues lo mejor que puedes hacer es lo que debí de haber hecho yo, respirar. Sí, respirar y decir, a ver, vamos a tratar de arreglar esta situación de la mejor manera posible y generando el menor tipo o el menor número de consecuencias graves para mí. Porque al final de cuentas, pues se trata de que la inteligencia emocional te sirva a ti, ¿no? Claro. O sea, Pero, ajá. de la otra persona, pues no te vas a hacer responsable. No, es que está muy difícil. Mira, yo que te digo, como ya los que nos vienen siguiendo cronológicamente en el podcast, pues saben que yo a raíz de ciertas situaciones, pues he estado trabajando personalmente y pues trato de hacerlo de la mejor manera y con mis herramientas. Y yo a la conclusión que he llegado es que definitivamente no puedes controlar ni el carácter de otra persona ni las situaciones en general. De lo único que te puedes hacer responsable es de tus decisiones, de tus reacciones y de tus sentimientos. Entonces, si tú decidiste callarte, pues ni modo. O sea, si la gente sigue haciéndolo, es porque tú decidiste callarte. Nada más entonces, el día que explotes, pues obviamente la otra persona también va a reaccionar, porque va a decir, bueno, pues si a mí no me habías dicho, si no me dijiste agua va, pues ahorita ya que te pones así, pues oye, o sea, no va a reaccionar tranquilo cuando tú ya estás explotando porque van cinco. Entonces, esas son las cosas que te tienes que poner a analizar, pero hacia ti. Por ejemplo, nosotros, independientemente de que sea de generaciones, nuestro podcast también está enfocado a la parte laboral. Y, por ejemplo, pues tú a un compañero, si le gritoneas, no es lo mismo que le gritonees a tu hermano o a tu mamá o a alguien de confianza, ¿no? Entonces, aquí que empieza a pasar, que empieza a haber roces, le empiezas a poner el pie, y aquí es cuando, pues, obviamente, tu área de tu logística, tus compañeros empiezan a valer, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo, algo que dice Goleman, que tiene toda la razón del mundo, dice, mira, el problema es que si tú esperas que no vayas a tener conflictos en tu vida, pues estás muy mal, porque, o sea, cada persona ve su beneficio y ve su provecho, ¿no? Y Claro, realmente no se pone a pensar si te afecta a ti o no te afecta. Y vas a tener que enfrentar discusiones, vas a tener que enfrentar conversaciones complicadas. Una de mis coaches me dijo una frase que me gustó tanto que por aquí creo que la anoté y decía que las relaciones sanas solían generar discusiones difíciles o algo así, ¿no? O sea, tienes que tener discusiones difíciles para tener relaciones sanas. Pues sí, porque a veces pues no te gusta lo que hacen los miembros de tu familia o tus amigos o la gente en el trabajo, pero si lo dejas pasar, es como el caso de la taza, ¿no? O sea, a lo mejor ella evitó tener estas discusiones difíciles de, oye, no me gusta que me hagan esto, o sabes qué, pues te voy a reportar porque no se vale que me estén haciendo esto, y lo aguantó y lo aguantó y lo aguantó hasta que llegó un momento que pues explotó. Pero eso ya no es una relación sana. O sea, el tema hubiera sido hablarlo de manera más asertiva, más puntual, o sea, enfrentar el tema y no decir, no, no pasa nada y yo aguanto, porque va a haber un día en el que tú no estás de humor para para aguantar. aguantar. Claro, totalmente. Pero es muy difícil, ¿sabes? O sea, se dice fácil, pero es muy difícil iniciar estas conversaciones y más cuando son conversaciones difíciles, porque no sabes cómo empezarlas. Sí, 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 y de hecho hay por ahí pero eso ya será ya más puntual. Digamos que queremos que este podcast sea la introducción de precisamente otro en el que tendremos abordando el tema de conversaciones difíciles y conversaciones para el cambio, porque la verdad es que es un tema que nos da para hablar una hora de esto.
Más bien el día de hoy lo que queremos hacer un poquito es ver cómo puedes trabajar un poco más tu inteligencia emocional. El primer consejo, el primer tip que les podemos dar es, me van a decir, es lo de siempre, que dices que meditemos. Pues sí, les, les diría que empiecen a meditar 10 minutos todas las mañanas, que se sienten, no necesitan estar en posición de flor de loto, ya saben, las manos en mudra, simplemente que se sienten, pongan sus manos en las rodillas y empiecen a respirar, inhalando. Cuando inhalen, que absorban todo el aire que puedan, lo aguanten unos cuantos segundos y lo vayan soltando lentamente y cuenten uno. Eso es una inhalación y exhalación. Y lo hagan hasta el número 10 y sigan concentrándose en su respiración. Y van a venir pensamientos y puede que terminen contando hasta el 15 o hasta el 20, se den cuenta y luego regresen, no importa. El problema de la meditación o el mindfulness es que la gente dice, lo estoy haciendo bien. Y realmente si tú estás enfocado o enfocada en tu respiración, lo estás haciendo bien. Y obviamente te vas a distraer. Y tanto la persona que empieza y que hace 5 minutos de meditación, como el monje que lleva 20 o 30 años meditando, se distraen. La única diferencia es que el monje pues ya lo entiende y no se frustra, y el que empieza a meditar dice, ya, mi pensamiento, ya volví a ser esclavo de mi pensamiento, ya mi pensamiento es el que está condicionando o mi emoción. Y es, Oye, ajá, bueno, no te interrumpo. Sí, y es que el tema es, o sea, primero empiezas identificando tus pensamientos y luego tus emociones, o viceversa. Puedes hacer los pensamientos, las emociones primero y los pensamientos después, porque a final de cuentas están ligados. Un pensamiento te causa una emoción. Por ejemplo, chin, no pagué mi tarjeta de crédito. ¿Qué emoción te causa eso? Angustia. Angustia, claro. O traigo una bronca con mi pareja. ¿Qué sensación te causa? Puede ser tristeza, enojo, decepción, dependiendo de lo que Claro, haya sido. Ujú. pero ves cómo funciona. O sea, cada pensamiento trae aparejado una emoción y cada emoción te genera un pensamiento. Totalmente. Pero, ay, ¿qué te iba a decir? Ah, ya. La pregunta, bueno, tengo dos preguntas, pero el comentario que voy a agregar, ay, vamos a editar esto, que ya me hice bola. A ver, la primera pregunta que te iba a hacer Ah, es, para la gente que está un poco escéptica o que dice, pero o sea, ¿de qué me sirve solo respirar y contar? ¿No? Porque, o sea, si lo tomamos literal el consejo, o sea, es respirar, contar mientras respiro. Ajá. Pero, ¿qué más le puedes agregar a la gente para que no se escuche tan simple que diga, pues si es eso, pues entonces me evito de sentarme 5 minutos en donde generalmente todo el mundo se para corriendo, la neta. Mira, esa es una muy buena pregunta y de hecho tengo muchos coaches que me dicen, no, olvídalo, yo no puedo hacer eso porque yo soy una persona muy activa. Bueno, tengo una amiga seguramente nos estará viendo. No la voy a balconear aquí. Pero casualmente cuando ella participó en un taller y les di una meditación, bueno, les había dado primero la meditación normal, la de respirar. Ella dijo, es que a mí me cuesta mucho trabajo, me quería parar, ya no aguantaba nada, hasta me sacó a colación la película esta ¿cómo se llamaba? De rezar Amar, y comer, amar, rezar, amar. esa película. Ujú. Y me decía, es que yo estoy como Julia Roberts, de que estoy meditando y pienso que ya pasó mucho tiempo y apenas pasaron 10 segundos, ¿no? Así. Pero fíjate que pasó algo muy curioso. Cuando tocó que en mi taller el camino del samurái que doy, eh, hago una cosa que se llama shodo, que es caligrafía japonesa. Y es una meditación.
porque llega un punto donde tú estás tan absorta en la cuestión de tomar el pincel y hacer los trazos de la manera correcta, que te vas, o sea, estás enfocada nada más en una cosa, en lo que estás haciendo. Y eso también es una meditación, no nada más el respirar. O sea, para aquellas personas que no les guste hacer esa meditación, pueden hacer otra, pueden iluminar mandalas o pueden... De lo que se trata es que su mente esté enfocada en algo. Que claro, la meditación de respirar, ¿para qué te sirve? Te voy a hacer una pregunta y es una pregunta interesante. Trata de controlar tu respiración. Deja de respirar. Deja de respirar 1 minuto o 2 o 3 minutos. Deja de respirar. Ujú. ¿Podrías hacerlo? Pues dependiendo, ¿no? La persona, pero sí, sí, sí podría hacerlo, a lo mejor por 1 minuto. Pero por 2, Pues no, yo creo que no, por 3. no puedes menos. Exacto. De eso se Ajá. trata. O sea, hay algo en nosotros que es más fuerte que nosotros. A ver, detén tu corazón. No puedes. Ajá. Y sin No, embargo, uno dice, yo estoy en control total de mis emociones, de mis pensamientos, de todo. Realmente no. O sea, una cosa es el proceso de pensar, que puede ser un proceso muy creativo, y tú que eres creativa, pues no me dejarás mentir. Una cosa es el proceso de pensar, que se vuelve un proceso creativo, y la otra es tener pensamientos, porque los pensamientos pueden estarte bombardeando y te pueden generar emociones. Y a final sí. de cuentas, pues terminas siendo esclavo y presa de tus pensamientos y tus emociones. Ujú. Pero el proceso de pensar ordenado, pues podría ser un proceso de la meditación, cuando tú dices, estoy respirando. Y mientras estás contando, o si no quieres contar, es repetir la palabra respirando. ¿Quién respira? Y dices, pues yo respiro. ¿Y quién es ese yo que respira? Claro, muy pocos lo saben. Ese es el tema, porque Claro, lo que nosotros asumimos como yo, como que somos reales, pues qué tan real eres y qué tan en control estás. Si dejas de respirar, tienes que respirar. O sea, si dejas de respirar 2 minutos, tu siguiente respiración, tu siguiente inhalación va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque sientes que te ahogas. Entonces, ¿realmente somos tan dueños de este cuerpo? no, no, claro que no. No, desde que, por ejemplo, no puedes controlar la ansiedad y entonces fumas o tomas, estás botaneando, ese tipo de cosas, no sé, no, no controlas. Y ahora, la otra no es tanto pregunta, sino es observación y es desde mi experiencia. ¿Por qué te hice esa pregunta? Porque la verdad, antes de empezar yo a practicar la meditación, yo decía, como yo creo que muchas personas, de qué flojera, ¿no? El sentarte y respirar y justo saber si lo estás haciendo o no. Pero cuando yo encontré una meditación que justo lo primero que te pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? Y que no se lo tienes que responder a nadie, que te lo tienes que responder a ti Claro, y que la neta dices, ay, sí, hoy la neta, porque pues así nos hablamos, ¿no? Bueno, yo pienso, pero que te pregunta la meditación, hoy, ¿cómo te sientes? Y entonces dices, no, la neta me siento la chingada porque pues traigo esto, traigo el otro, y concientizas el que o estás triste o estás cansado, es de, ay, no, y la neta sí mis hijos me tuvieron hasta la madre, o ay, mi esposo a veces me desespera, o mi esposa, o bla, bla, bla. Cuando dices, ay, qué bueno que mínimo conmigo lo pude sacar, ahí es cuando te estás regalando ese ratito que poquito a poco te empiezas a ser consciente de ti mismo y te empiezas a conocer. Yo ahí es donde le agarré el amor a la meditación porque le encontré un sentido práctico y rápido. claro, y ahí tú misma estás respondiendo la pregunta que me hiciste hace rato. O sea, ¿por qué es tan importante la meditación y no te pones a hacer otra cosa en esos 5 minutos? Precisamente por lo que acabas de decir,
porque te vuelves más consciente, aceptas, y no, lo que aceptas no tiene que ser bueno. O sea, puede ser algo que estás sintiendo que dices, puta, ¿sabes qué? Mi pareja me hizo enojar y tengo ganas de estrangularla, ¿no? O sea, o, o mis hermanos o quien sea, ¿no? Sí, 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 el que te quiera, sí, el que te haga enojar. Pero bueno, ahí estamos hablando de la meditación, pero y qué de la inteligencia emocional ligado con la Bueno, meditación, ahí volviendo al viene, tema. Ajá, es muy buena pregunta también, porque a final de cuentas tú te empiezas a ser más consciente de tus emociones, ya no las niegas. O sea, es que, ¿qué te dicen? No te enojes. A ver, espérame. O sea, sí tengo razón de estarme enojando. Si ya te dije que no lo hicieras una vez y lo sigues haciendo, y la segunda y la tercera, ¿cómo no me voy a enojar? ¿No? Más bien y me identifico yo con el enojo, que es una emoción funcional. Las emociones no son ni buenas ni malas, son funcionales. Es- totalmente. te muestran algo y le muestran algo a las personas que viven a tu alrededor. El hombre primitivo, obviamente, cuando estaba comiendo su carne y llegaba otro, se lo quería quitar, pues le pelaba los dientes. No había tal vez el lenguaje hablado, pero él le mostraba que eso lo enojaba. Entonces, era una señal para ni te atrevas a quitarme mi pedazo de carne o mi fruta o lo que estuviera comiendo. Entonces, las emociones son funcionales. Vamos a ir puntualizando eso. Igual la tristeza. En el caso de la película está muy buena de Intensamente, no la voy a echar a perder para los que no la hayan visto y que se la recomiendo porque eso Yo tiene no la he mucho que visto, ver. ¿eh? Sé de qué se trata, pero no la he visto. Bueno, no es la alegría quien salva el día. Con eso te digo todo. Y por eso es que la moraleja de la película yo creo que es muy buena. Las emociones que típicamente identificamos como las muy buenas, como la alegría, no necesariamente terminan siendo las buenas o no terminan siendo las que salven el día en lo que se refiere a nosotros, sino que todas las emociones son funcionales y todas las emociones están ahí por algo. Más bien es si tú no la sabes expresar, ahí es donde viene el problema. Y es donde entra la meditación. La meditación te ayuda a que seas más asertivo al identificar tus emociones y al expresarlas. Son las que te ayudan precisamente de no pasar a la frustración, al mega encabronamiento. O Sí. digámoslo de otra manera, a los que somos de mecha corta o los sin mecha, pues nos ayuda. ¿Por qué? Pues Sí. porque yo te mentiría, o sea, yo de repente sí soy una persona que puede llegar a explotar, pero por eso medito, porque si no medito, los días que no medito, realmente a veces puedo perder la cabeza más fácil que los días que medito. ¿Por qué? Pues porque estoy como en contacto de mis emociones. Me ayuda mucho. Yo Claro. creo que a los coaches nos pasa lo que a los psicólogos, ¿no? Nos metemos a esto porque buscamos una manera de autoayudarnos. Sí, totalmente. Eso, uno de los principios que nos animó a hacer este podcast es justo eso, por el trabajo personal que hemos hecho tú durante años, yo pues como consecuencia de ciertas etapas que he vivido recientemente, y dices, bueno, pues si estoy encontrando la manera, ¿por qué no lo vamos a compartir con las personas, no? Porque te das cuenta lo importante que es en la vida. Y ahorita que me dices eso de lo del encabronamiento, quiero, una vez una persona que justo así es muy reactiva me decía, no es que sea bipolar o que sea enojón o enojona, como sea, es que me hacen encabronar cuando estoy estúpidamente feliz. Siempre me decía, y yo, ah, bueno, está bien. Pues mira, ahí también viene mucho a cuento lo de nuestro podcast, que los invitamos a verlo, de víctima contra protagonista, porque, o más bien de cómo pasas de ser de una víctima a ser un protagonista, porque el protagonista dice, yo, mi emoción, yo me la estoy generando y soy responsable de cómo reflejo esa emoción. Y la víctima dice,
me hicieron encabronar. Tú tienes la culpa porque tú me hiciste encabronar. Yo estaba muy feliz, pero Ok, tú llegaste y me hiciste encabronar. Ahí ese claro, es el diálogo de la víctima. totalmente. Y mira, fíjate que volviendo a esto de lo de la meditación o del ubicar tus emociones, justo si no lo haces, crees que los demás te hacen enojar o te ponen triste o bla, bla, bla. Pero si tú concientizas tus emociones, mínimo, si vas a reaccionar, sabes que estás reaccionando no por la persona, sino porque tú ya traes cosas arrastrando, porque te pasó algo Claro, ayer o te pasó algo X día. Y como lo traes arrastrando, eres mucho más sensible o mucho más reactivo o más vulnerable a ciertas cosas a las que te puedas exponer, ¿no? Y dices, ¿por qué? Bueno, yo en donde creo que marcaría o haría la diferencia es que dices, bueno, sí me voy a enojar, pero no tanto porque sé que ya traigo eso y esta persona no tiene por qué pagarlo. Entonces es ahí donde es una diferencia mínima, pero que de verdad puede salvar muchos momentos y te puede ahorrar muchos malos momentos. claro. Y ahí viene a cuento lo que tú comentabas, que tiene que ver la meditación con la inteligencia emocional. Pues precisamente eso. O sea, tú te vuelves más consciente de tus emociones y más consciente de tus reacciones a lo que te pasa, por un Ujú. lado. Por el otro, tiene el componente de la respiración. Y la respiración, por eso te dicen, cuando estés enojado, Thomas Jefferson decía, si estás enojado, cuenta hasta 10, y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. La bronca es que, bueno, alcances a contar si queda hasta 10, ¿no? Antes de enojarte. Pero la cuestión, y te voy a explicar por qué es, porque cuando tú respiras, eh, 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 digamos que tú te viene la emoción y tú empiezas a respirar, das tiempo a que la emoción suba hasta el neocórtex. O sea, porque la emoción va a llegar directamente a la amígdala y ahí puedes tomar una decisión que va a ser una decisión muy visceral. ¿Sí? Te puedes aventar algo a alguien o lo puedes insultar, lo puedes golpear, puedes hacer cualquier salvajada, o puedes salir corriendo también. Acuérdate que la amígdala es el cerebro que condiciona el ataque o la huida, ¿sí? Lo más básico. Luego, en el sistema límbico, tu respuesta sigue siendo visceral, no es la más acertada. Y si tú sigues respirando, dándole tiempo al estímulo que llegue hasta el neocórtex, entonces tus respuestas tienden a ser más asertivas. ¿Por qué? Pues porque ya dentro del neocórtex tienes mayor información, tienes una gama de posibilidades y además te ayuda a medir el resultado de la acción, ¿no? Las consecuencias. Entonces, por eso es que las personas que tienen o que reaccionan a nivel neocórtex tienden a ser personas mucho más controladas, no porque sean más inteligentes, sino porque de alguna manera su estilo de pensamiento permite que la respuesta siempre llegue al cerebro más evolucionado que los que somos más de sistema límbico. Yo soy más de sistema límbico, por eso es que a mí, yo necesito hacer meditación diario, porque si no me vuelvo loco. Pero, ¿y cómo es, o sea, cómo sabes tú eso del sistema límbico? Bueno, a final de cuentas, si tú te pones a leer los libros de Daniel Goleman, Ujú. hay un cerebro que también, eh, más bien, yo lo que te recomendaría es leer el cerebro, perdóname, el libro que se llama Buddha's Brain. No me acuerdo ahorita, son neurólogos, y ahí fue donde lo leí, que el estímulo llega primero a la amígdala y de ahí se va moviendo hasta el neocórtex. Pero esto es una función meramente fisiológica. Así estamos diseñados. O sea, ¿por qué? Por lo que también te explicaba. Porque precisamente tu sentido de supervivencia tiene que ser, con la respuesta tiene que ser muy rápida. O sea, se empieza a quemar algo, tú huyes. Te aparece un león en la selva, pues tú corres o te subes un árbol.
O lo enfrentas, también la otra, si eres un Masái y traes una lanza y un escudo, pues te vas a enfrentar a él, Es un porque, huevote. pues sí, porque además, Ajá, déjame decirte que ellos saben que si corres, pues te van a el, perseguir. el león te va a perseguir, él va a seguir su Ujú, naturaleza. Entonces, para un claro. Masái, pues lo más natural es atacarlo. ¿Por ¿Qué qué? es un Porque, Masái para nosotros bueno, el Masái es los mortales? Sergio? un Ilústrame. aborigen de una tribu africana que se caracterizan precisamente porque desde niños combaten contra los leones con un escudo y una lanza, Sí, pero ya, están ya, ya. entrenados así para que desde chavitos, 13, 14 Ujú. años, ya van y enfrentan leones. Ahora, tú estás diciendo que estas reacciones o que estamos así diseñados, ¿no? Pues sí, desde que éramos hombres primitivos. Pero eso, para la gente que no regula sus emociones o que es muy reactivo, lo puede tomar como justificación. Es que así estamos diseñados, es fisiológico y estoy actuando naturalmente. Ahí, ¿tú qué les dirías a esas personas que pueden usar eso en defensa? Pues mira, es lo que nosotros los coaches decimos. O sea, si estás dispuesto a pagar las consecuencias, pues reacciona como te dé la gana. Ujú, A final de cuentas, ¿qué resultados te da? O sea, si en tu vida, obviamente, el hecho de que seas tan reactivo, que reacciones tan mal, no te ocasiona nada, pues síguele así. No es una molestia para ti. Pero si te está haciendo que te corran del trabajo, que tengas problemas con tus colaboradores o en tu casa, o simplemente, pues pregúntale al señor Alfredo Adame, ¿no? ¿Cómo le va con su inteligencia emocional? Entonces, ese es el problema. O sea, si claramente tu forma de ser, tu manera de actuar o de controlar tus emociones te causa un problema, pues entonces yo te daría este tip. Empieza a meditar, empieza a respirar. Cada vez que vayas a hacer algo, detecta cuando empiezan los síntomas, por ejemplo, del enojo o de una depresión, porque igual nada más estamos refiriéndonos al enojo, pero las emociones, acuérdate, inteligencia emocional ujú. también se refiere a poder lidiar con pérdidas, por ejemplo, de un familiar, de un ser querido, un despido en el trabajo, injustificado o justificado, pero Claro, eso te puede sumir en una depresión si no tienes una buena inteligencia emocional. O claro, cuántas pero la personas. depresión es mucho más difícil de identificar que un enojo. Mira, sí, puede ser, dices, bueno, pues mira, se murió mi mamá, estoy muy triste y así, pues tienes que pasar por una etapa de duelo, lo cual es normal. O sea, no puedes decir, bueno, pues se murió mi mamá y me quedo Es muy que eso es lo tranquilo. difícil, que tú crees, o sea, sí, obviamente es normal que si se te muere alguien o si te divorcias, si terminas una relación o ya sea laboral o de pareja o familiar, pues sí, te sientas triste, pero ¿hasta cuándo es sano? ¿Hasta cuándo te das cuenta? Yo, por ejemplo, yo la verdad, y creo que independientemente de reconocerlo, también cuesta creerlo. O sea, ¿sabes? Es como, o sea, es de las veces que dices, no, a mí nunca me va a pasar. Y es muy, muy, muy difícil. Yo que, o sea, sí, ahora que estoy un poco mejor, sí puedo reconocer que pasé por una depresión súper profunda y es muy difícil, sobre todo, identificarlo cuando eres una persona muy alegre y que todo el mundo siempre te anda festejando que tus tonterías, que eres súper cagada, que jajaja, jijiji, pero cuando estás en una depresión, de verdad es bien difícil identificarlo. Creo que no, creo que si tienes la fortuna de salir o que va saliendo, la identificas, pero porque ya pasó. Pero muchas veces no, yo siento que es muy difícil identificar una depresión. Mira, sí, 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 de repente hay gente que inclusive mira, uno de mis hermanos cuando falleció mi mamá, no da muestras de estar deprimido, sin embargo ha perdido peso impresionante. Y lo ves y está, digo, él tiene
cierta deficiencia mental, pero, pero él, o sea, lo está reflejando como baja de peso, ¿no? Tal vez por su tema, pero, pero imagínate, o sea, no es tan fácil, como dices tú, identificarlo, pero para las personas que sientan que están en una depresión, también la meditación te ayuda. O sea, porque la meditación es ¿cómo te diré? Es como el termómetro, es poder identificar tus emociones. Si lo haces bien y eres súper honesto contigo, vas a poder identificar patrones de pensamiento. Por ejemplo, si tú te estás repitiendo, me quiero morir, ya sin la vida sin esta persona, pues no es vida, o ya no quiero estar aquí. Ojo con esos pensamientos. Pueden significar que estás deprimido. A lo mejor no en los primeros meses, a lo mejor pues, simplemente es el duelo y lo vas a ir superando. Pero si estos pensamientos persisten, no sé, después de 6 meses, un año, pues sí puedes estar entrando a una depresión. Es, es un poquito identificarlo y pedir ayuda. O sea, con esto no quiero decir que no, que tengas que salir solo, porque a lo mejor la meditación te ayuda a identificar que necesitas ayuda. Es que, bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, pero más que desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y pues yo amo la vida. Y eso es una frase que me la enseñó mi mamá. Mi mamá siempre ha dicho, amo la vida. Y yo ahora que pasé por un momento muy, muy difícil, yo, sí, sí, sinceramente llegó a pasar por mi cabeza no el morirme o el de querer morir, sino más bien es como de, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué? O sea, está, pero pues al final bien dicen que un día a la vez, pero creo que lo que me ayudó mucho es a ser honesta conmigo misma. No tengo idea de dónde salió ese pensamiento, pero lo único que dije es, a ver, me sirve la chingada. ¿Qué puedo hacer? Pues echar, o sea, sé que es fácil decirlo, pero cuando estás ahí de verdad, Serge, y yo creo que tú también has pasado por eso, o sea, a veces ni siquiera le encuentras sentido de levantarte de la cama. Claro, Sin, o sea, sin embargo, es una cosita a la vez. Y el siendo honesto y decir, me siento en la chingada, pero pues ni modo, tengo que agarrar fuerzas a ver de dónde. Si tú te demuestras a ti mismo que ante el sentimiento que tienes, te puedes sobreponer un poquito, aunque sea a lavarte los dientes, a hacerte de desayunar, a contestar una llamada, y eso poquito a poco te va motivando día a día. Pero es mientras tú seas honesto de sí me siento así, lo aceptas, lo vives, pero te sobrepones. Yo creo que eso es la clave. Y sintiéndote de la chingada, pero tratar de hacer las cosas aunque sean las básicas. Y eso claro. yo siento que hasta químicamente en el cuerpo es lo que empieza otra vez a agarrar el ritmo. Sí, y volverte el observador de lo que haces, porque Ujú. eso es súper importante. O sea, la meditación, ya cuando tienes cierto tiempo meditando, te empiezas a volver el observador. Por ejemplo, tú, Moni, te vuelves la observadora de Moni. ¿Qué está haciendo Moni? Bueno, está cepillando los dientes. ¿Por qué objetivo? Simplemente cepillándote los dientes. No, te ayuda a no pensar en exceso, más bien a actuar, estar presente en Totalmente. cada cosa que haces, o sea, cepillándote los dientes, tomándote un café, desayunando, durmiendo, caminando, trabajando, o sea, vuélvete consciente de lo que estás haciendo. Y esa es la parte de la inteligencia emocional, y te ayuda no nada más en la parte de inteligencia emocional, sino en todas las etapas de tu vida y en las situaciones donde te encuentres. O sea, si estás presente, lo cual es muy difícil porque, fíjate, una anécdota en un cuento zen, le decían a un maestro, ¿y qué has logrado después de tantos años en el zen? Dice, logrado comer, dormir y caminar. Y dice, ay, no, bueno, pues qué fácil, yo también como, yo también duermo, yo también camino. Y le dice el monje, sí, pero yo cuando como, como, cuando camino, camino, cuando duermo, duermo, no hago otra cosa.
sea, se refería a esa presencia de que cuando estás haciendo algo y no estás en otro lugar, Divagando. Ajá. ni estás asumiendo que la persona te quiere dañar, porque en la inteligencia emocional también es eso. O sea, yo no asumo cosas, yo no estoy pensando por la otra persona. Yo más bien estoy observando sus reacciones y estoy observando las mías. Por eso te sirve la meditación, para el tema de inteligencia emocional. Para eso te sirve la respiración también, para que te tranquilices y puedas hacer una respuesta o tomar una respuesta mucho más asertiva. Y la otra, pues es también el tema de la comunicación. O sea, con qué palabras te diriges a la persona, o como tú decías al principio de este podcast, es, oye, te quiero pedir un favor y te quiero decir que esto que haces tú me molesta, pero para que tú puedas llegar a esa conversación, pues tú tienes que tener una cierta inteligencia emocional, un control de tus emociones, no una represión de las emociones, porque eso a final de cuentas te va a enfermar. Está científicamente comprobado que las emociones Las reprimidas somatizas. las somatizas, exactamente. De ahí viene la diabetes, el cáncer, La gripa. gastritis, la gripa, claro, Ujú. todas las enfermedades, todas las emociones reprimidas te causan una enfermedad. Eso es ya algo científicamente comprobado. Entonces, ¿quieres tener una vida plena en cuanto a tus emociones, en cuanto a tus sentimientos? Pues lo que más te conviene es medita, respira, checa las conversaciones, checa también las palabras que utilizas. El Buda decía, no lastimes a otros con lo que te lastima a ti. Entonces, ojo con lo que estás hablando y cómo lo hablas, ojo con los no verbales, porque yo puedo ser muy educado y hablarte bien, pero si estoy con la cara roja y se me están saltando los ojos, pues también, o sea, tuve casos así, ¿no? Por ejemplo, un coachí me decía, pues es que yo nunca les grito ni les falto al respeto. Pues sí, pero cuando veo cómo te enojas y que te pones rojo, pues imagínate, ellos lo primero que van a ver son tus no verbales, más allá de tus Claro. verbales, ¿no? Los no verbales hablan más Claro, que lo que dices. Digo, las palabras se quedan grabadas y al final hieren. Pero también, por ejemplo, un ejemplo bien simple. Cuando la mujer no dice nada, pero la pareja le pregunta, ¿qué tienes? Nada. ¿Pero qué está claro, hablando? Los no sí. verbales, ¿sí o no? Sí, claro, y eso Es, es inevitable, o sea, ajá, sí, no tienes nada, pero ya en el tono que usaste, en tu mirada, o sea, yo ya sí. me di cuenta que estás súper enojada Ujú, y sí, sí sí, sí. tienes mucho, o sea, entonces, bueno, eso ya no lo sabemos los hombres, ya sabes, tratamos de ser No, pero más, también viceversa, porque también las mujeres sí se dan cuenta de cuando le pasa algo pues sí, a su pareja, con lo que anden, pero los hombres, ¿no? mira, lo que tenemos que hacer es poner una mirada, esas miradas asesinas y no hablar, o sea, nos quedamos mudos, o sea, ni siquiera si nos preguntan qué tienes, no respondemos. Y ya esa no respuesta dice mucho, ¿no? A Pues veces el entonces yo tengo sonido, el cerebro masculino, que es que a mí me pasa eso, yo me enojo y de verdad, no es que no quiera hablar o no quiera comunicar, es que de verdad no me salen las palabras, no tengo idea por qué, de verdad está cañón, ¿no? dicen que a veces el silencio habla más que mil palabras. Sí. Entonces, esa es la manera normalmente de enojarnos de los hombres. Nada más dejamos de hablar y nada más Ajá, hacemos una de esas miradas asesinas que dices, ujú, bueno, si no le entendiste, ya no ujú, tiene caso que te diga algo, ¿no? ajá. No, pero pues tampoco somos adivinas. No, pero bueno, No. ya te das Sí, sí, cuenta. sí. Acuérdate que antes de que se creara el lenguaje, existían los no verbales. O sea, Ujú. era lo que mandaba la señal a la otra persona de que cuidado, conmigo no te metas, o estoy muy contento, ven, participemos, o estoy triste Claro. para que llegara el grupo y te acogiera, ¿no? No, y ahorita que estás diciendo eso de los no verbales y que antes de la bueno, de los idiomas o del habla, pues,
O sea, un ejemplo bien simple que siguen existiendo, aparte de eso de que tienes nada, es la gente que tiene perritos. Los perros no te entienden por lo que dicen, te entienden por tus gestos. Claro, y por las emociones que detectan ellos. Totalmente, totalmente. Entonces, el no verbal está presente todo el tiempo. Yo me doy cuenta, cañón, porque yo juego así con mi perrita, justo la que está aquí dormida, que le hago una cara como de cuando me enojo y me deja de mover la cola. Y le vuelvo a sonreír y ya me mueve la cola. O Claro. cambio cierto tono de voz y baja sus orejitas. O sea, sí, 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 está cañón. O tú dime si no es cierto. Tú llega un día triste a tu casa y los perros se van a dar cuenta. No tienes que decirles, oye, estoy triste. Los Sí, ¿no? perros se van a acercar a ti porque detectan esa tristeza. Ujú. Sí, no, yo, por ejemplo, obviamente, cuando he estado triste y todo, Bale, mi perrita, uy, no, o sea, está ahí conmigo y me está bese y bese y bese. Y Larry, el chiquitín, de plano se tira, ¿eh? O sea, es como si él tuviera la tristeza. Y, por ejemplo, es una de las cosas cuando pasé estos momentos muy difíciles que también, pues, me dieron para arriba, porque yo veía cómo los afectaba a ellos. Yo decía, oye, no, pues estos son mis pedos y estos que son seres tan maravillosos, ¿por qué los tengo que afectar de esta manera, no? Entonces, Bueno, mira, si no tienes, si tus perros no te sirven para que te refugies de repente un poco en ellos, además, tú lo sabes, los perros yo creo que si hablaran dirían, encantado de poder ayudarte con esto. ay, claro, no, estos son el amor en cuatro patas. Pero bueno, volviendo a lo que nos truje, el primer tip que nos estaba dando era la meditación. La ¿Cuál es el segundo? meditación, el Ajá. segundo es respirar por Ajá. lo que les explicaba, o sea, para que la respuesta llegue al neocórtex y no se quede en la amígdala, porque normalmente si reaccionas desde la amígdala o desde el sistema límbico, tus respuestas no van a ser muy afortunadas y puede que te metas en un problema. El siguiente tip que les podría recomendar es no asumir las cosas, preguntar, hablar, comunicarte y comunicarte asertivamente. O sea, por eso era lo que les decía, ¿no? De no lastimes a otros con lo que te lastima a ti. Fíjate cómo le vas a hablar a la persona, en qué tono. eh, a- a- eh, escoge también el momento adecuado, porque si agarras a la persona para tener una conversación difícil, cuando esta persona está muy ocupada, está tareada o, o en un mal momento, pues no esperes que tengas la conversación más afortunada. Trata de buscar ese momento donde ambos estén tranquilos y puedas tener este diálogo. Ahora, en cuanto a otras emociones como la tristeza, identifica también por medio de la meditación si estás en un momento de duelo por algo que hayas perdido. Acuérdate que como dice una amiga muy querida, psicóloga y tanatóloga, dice que la vida es una serie constante de pérdidas y pues no siempre estamos bien como para aceptar esas pérdidas. Identifica tú en qué momento esta tristeza o este duelo se está convirtiendo en una depresión. Y entonces, pues busca ayuda, busca ayuda. Ahora afortunadamente hay muchos videos muy interesantes en YouTube, hay muy buenos libros. Por ejemplo, para las personas que han perdido un ser querido, están estos libros muy, muy buenos de Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, que lo recomiendo muy mucho, La Rueda de la Vida. Tiene 7, 8 libros que son fabulosos todos y te ayudan mucho. Eh, Busca ayuda si quieres en tu religión. La religión a veces ayuda mucho. Algunas Bueno, personas, mira, yo no soy un creyente, yo creo en una inteligencia superior, en un sí, yo Dios, también. sí. No, no, Yo soy agnóstica. Creo en mira, algo superior, pero no creo como tal sobre todo en las instituciones, ¿sabes? claro, yo respeto a todas las Ah, religiones, sí, sí, yo también. pero el dogma, por lo menos para mí, no es algo que yo siga. Ujú. Más Y bien aquí soy igual que ajá, tú, ajá, agnóstico. ajá. Y aquí aplicando un poquito esto de las generaciones, así como tú recomiendas los libros o los capítulos de YouTube, también, o bueno, los videos más bien, a mí también me han ayudado independientemente de libros
y cosas, y podcast que he visto en YouTube, también hay muchos, tanto documentales como en TikTok, de mucha gente ya hablando de su experiencia y que tú Claro. no sabías que habían pasado por cosas tan, tan duras. Y cuando ves que no eres la única en el mundo en esa posición o que has pasado por eso o que te sientes así, te juro que es un aliviane el decir, ay, bueno, al menos no soy la única así, y si eso salió, pues yo también. Y aparte también te das cuenta que en cuanto más testimonios escuchas, dices, oye, mi caso no está tan grave, ¿no? Por Claro. ejemplo, yo me di la oportunidad, no, no soy muy, no sé cómo decirlo, pero vaya, no fan, no encuentro la palabra, pero de Selena Gómez, seguramente la ubicas. ¿No? No O bueno, tanto. no, es una cantante, pero de Creo que pop. sí, ya Ajá, sé, que ya estuvo, sé. que anduvo con Justin Bieber. Bueno, o bueno, tal vez no. Pero bueno, Selena Gómez hizo su documental en donde pasó por una depresión muy cañona al grado de quererse suicidar, ¿no? Pero ella platica de la presión mediática, la presión en los conciertos, la perfección del cuerpo, o sea, un buen de las cosas estas que le hizo Justin Bieber, etcétera. Y dices, uy, no manches, después de todo lo que pasó, pues cómo no hasta quedó loca, ¿no? Y si ella salió, pues uno también puede salir. Y ahorita, por ejemplo, en TikTok está rolando mucho, no, ni siquiera recuerdo el nombre de la actriz, ni siquiera la había visto, se me hace conocida, pero no. Y también empieza a hablar de que también estuvo al borde del suicidio. Con esto claro que yo no, ¿eh? Yo nunca he estado al borde del suicidio, Ni sí he se te estado ocurra, muy. me avisas cuando andes No, con no, esos no, para nada. No, como pensamientos. te digo, amo mucho la vida y también uno de los pensamientos que más me sostuvo es que yo veía a mis perritos y yo decía, es que no, es que si hago esa tontería, bueno, para mí es una tontería, para otras personas no y lo respeto, pero para mí nadie va a cuidar de ellos como yo. Entonces yo siempre digo que mis perritos son mis salvavidas, pero independientemente de eso, sé que jamás lo haría porque también esta es una pregunta muy buena. Cuando te suicidas, ¿eres valiente o eres cobarde? Yo para eso me considero cobarde. Yo no Bueno, podría hacerlo. bueno, ese es un tema que da para Ajá, muchísimo, que sí te recomendaría que hiciéramos un podcast, porque a mí sí, ese claro. tema me llama mucho la atención, he tenido casos muy cercanos. Ujú, Eh, pero, pero precisamente la idea de la meditación y todo esto que recomendamos es para que las personas no lleguen a ese extremo, o sea, lleguen a claro, darse cuenta y lo prevengan de alguna forma, porque estas cuestiones el deseo de suicidarse, pues es algo que va en espiral. O sea, te empiezas a deprimir y deprimir y vas cada vez más a fondo. Entonces, a través de la meditación, si tú encuentras que estás cayendo en ese tipo de pensamientos, pues luego buscar ayuda. claro, no, Por no eso tengan miedo en mencionaba, levantar la mano, porque, perdón que te interrumpa, porque una cosa es que tú te sientas así mal y que muchas veces no levantas la mano por miedo a que te van a juzgar, ¿sabes? Es decir, o sea, la neta estoy teniendo estos pensamientos. Entonces, una cosa es la parte que tú tengas inteligencia emocional, en que seas honesto contigo y en que pidas ayuda, pero también hay una parte elemental que es porque tanto tú puedes ser aquí el que estés en esa situación de quererte, bueno, de estar muy triste o de sentir deprimido, o el recibir la noticia de un ser querido de, oye, me está pasando esto. Y como te digo, muchas veces luego a juzgar. Yo cuando levanté la mano, sí, lo primero que recibí fue como un comentario, no tanto hacia mí, sino fue como de, "¡Ah! ¿Pero cómo? Y eso fue como un pa' que abrí la boca. Me hubiera quedado con mi desmadre en la cabeza, ¿sabes? Entonces yo, de verdad, a la gente, cuando mucha gente dice, es que si yo veo llorar a la gente, no sé cómo reaccionar. Es que no tienes que reaccionar. Con que le des la confianza a la gente para que la gente saque lo que tenga que sacar. claro, No le tienes que decir nada. Ni si, es más, si no quieres escucharlo, tú nada más pon cara de interés, pero no tienes idea qué diferencia le haces en su vida a esa persona
el que simplemente le dejes sacar las cosas. Y ojo, si dejas que esa gente se desahogue contigo, nunca se te ocurra en un futuro usar eso en su contra, porque eso es de lo más bajo. No, claro, claro. Imagínate nosotros en nuestro papel de coach, que lo vemos, o sea, muchas veces, pues nos decía alguien que nos dio un curso, he tomado varios, digo, las certificaciones de coaching, pero también cursos que nos dicen, cuando hables de estos temas, trata siempre de tener una caja de pañuelos al lado. ¿Por qué? Pues porque sí, la gente llora, porque la gente está frustrada, porque pues a lo mejor están viviendo una situación difícil en su trabajo y pues las lágrimas vienen también, ¿no? Claro. Se les juntan las cosas. ¿Cuántos de nosotros no se nos junta la pérdida de un ser querido y una situación difícil en el trabajo, ¿no? Pero es Ujú. parte de, y esto que hablas del escuchar, ser empáticos, buscar gente que pueda ser empática contigo es muy importante. Buscar los motivadores, como en tu caso decías, tus perritos. Bueno, hay gente que busca la religión, hay gente que, pues perdiste un hijo, sí, pero sabes que tienes más, tienes una pareja y busca el motivador. O sea, nadie está exento de perder cosas y perder personas y perder situaciones en la vida. O sea, de hecho, es una constante de la vida. Lo que pasa es que nos han educado al revés. O sea, en lugar de decir, mira, prepárate porque en tu vida vas a perder, puedes perder, vas a perder a tus padres, que es lo normal, porque son más grandes que tú, vas a perder a tíos, abuelitos, vas a perder amigos, porque pues hay accidentes y hay enfermedades, y puedes perder a tus hijos o vas a perder a tus mascotas. ¿Por qué? Pues porque son perros y viven menos que tú, y eso va a pasar. Entonces, prepárate. Pero el ser humano vive como si fuéramos a vivir para siempre, ¿no? Y asumiendo que no, a mí nunca me va a pasar nada y no voy a Eso, tener esta pérdida. No, o sea, más bien, y en este podcast es algo que vamos a estar repitiendo mucho, es prepárate, porque en la vida vas a tener pérdidas. O sea, prepárate, obviamente no se lo deseamos a nadie, pero no. son cosas que van a suceder. Abramos Claro. los ojos a la realidad. Y esto aparte de la inteligencia emocional, es importante porque si tú tienes bien cimentada tu inteligencia emocional, estas cosas no te van a destruir, sí te van a tambalear como a todos. ¿Por qué? Pues porque somos seres emocionales que piensan, no seres pensantes con sentimientos. Entonces, partiendo de esa base de que a cualquiera le duele que se muera su mamá o a cualquiera le duele perder un trabajo o sentirse fracasado o quebrar un negocio, casos, todas estas cosas me han sucedido a mí y en lo personal, por eso lo puedo hablar, porque además de ser coach, pues he vivido estas cosas, no, nadie me las ha platicado, he perdido a mi pareja, he perdido a mi madre, he perdido muy buenos amigos, he perdido dinero, me han corrido el trabajo, he quebrado negocios, o sea, a final de cuentas, se los digo por experiencia propia, esto les puede pasar a cualquiera, entonces mejor esta parte de inteligencia emocional, trabajémosla, aceptemos que hay cosas que no controlamos. Por Claro. ejemplo, también en la meditación viene este sentimiento de si mi corazón no lo puedo controlar y mis pensamientos no los puedo controlar y mi respiración no la puedo controlar, ¿qué es lo que realmente controlo? Y eso es una pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Qué es lo que realmente controlas? A final Yo de creo que nada. Mira, hay una sola cosa que sí puedes controlar, la actitud que tomas hacia lo que te pasa. Es lo único. Totalmente, Pero de ahí en totalmente. fuera, pretender que tú controlas que un negocio se dé, que la bolsa sube o baje, que tus papás vivan cierta edad o que tú mismo vivas hasta cierta edad y goces de buena salud, eso no está en tus manos. Bueno, de cierta forma sí. Si te cuidas y haces ejercicio, pues la lógica sería que vivieras mucho. Pero fíjate, mi O que pareja. tengas menos riesgos. Claro, pero Ajá. mi pareja no fumaba, tomaba menos que yo, era deportista y murió de cáncer. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya tenía antecedentes genéticos que, pues, le detonaron el cáncer. Ni modo. Entonces, no es una regla que tú digas si hago esto, me va a pasar.
esto otro. Pero sí, o sea, eso no te exime de tu responsabilidad. Acuérdate esta parte del protagonista. El protagonista hace lo que tiene que hacer y si le pasa algo, pues ni hablar, ya no estaba bajo mi control. Claro, sí, totalmente. Yo creo que la clave es, o sea, tú dices, nos educaron al revés, en que tienes que hacer todo para que la vida esté en orden, cuando es lo que menos tienes que tener en orden. Entonces, si tú adoptas la actitud de, pues venga, lo que sigue, y siempre, por ejemplo, también alguien muy cercano a mí decía, es que, ¿por qué no puedo estar tranquila? ¿Por qué no puedo estar con todos bien? Si no es una cosa, es otra. Y pues yo en su momento decía, ay, sí, cierto, siempre es una otra cosa. Ahora que veo las cosas desde una perspectiva diferente, no, es que siempre va a haber una u otra cosa. Entonces, justo lo que acabas de decir, y con eso me quedo. Lo único que controlas es la actitud. Claro, y esto va nuevamente de regreso a la inteligencia emocional. Es tu actitud la que condiciona qué tipo de respuesta quieres dar ante un estímulo. Y el estímulo puede decir, alguien me gritó, me mentó la madre, o se me cerró en el tráfico, o tengo una pérdida, ¿cómo la voy a afrontar? Y nuevamente, vean nuestro podcast del protagonista. O sea, ¿cuál es el diálogo interno del protagonista? O sea, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Si bien, o sea, yo no soy responsable de que mi mamá haya muerto, tal vez, ¿no? Pero Pues no. a final de cuentas, ¿cómo puedo tomar esta situación? ¿Me voy a deprimir? ¿Me voy a decaer? ¿O voy a hacer lo necesario para esta tristeza que siento, canalizarla? Para que finalmente sea algo que me ayude a elevar mi nivel de conciencia. Dentro de cada pérdida hay una ganancia y esa Totalmente. ganancia es algo que dejamos de ver precisamente por estar enfocados en la pérdida. Entonces, esta parte de los tips que nosotros les damos de meditar, de respirar antes de decir algo, cuidar la forma en que nos vamos a expresar, que vamos a lanzar esta respuesta, porque ojo, pues no sea que la respuesta se vaya a volver en contra de nosotros. Y la parte de Claro, identificar también la tristeza, que siendo tristeza es normal por una situación como un duelo, pero que no se vuelve una depresión. Y la parte de no asumir también cosas, ¿no? Creo que es muy importante. Hay este libro muy bueno que ya tiene muchos años y es un librito que te lo avientas en una tarde porque así, justamente así lo hice yo. El libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que ujú, es un buen libro. Digo, no es que te dé todas las claves para que tengas una vida plena y feliz, pero te ayuda muchísimo. Es un libro bastante práctico. Y uno de los consejos que da es precisamente no asumir. Pero ya a lo largo de mi carrera como coach, me doy cuenta que la gente se mete en demasiados problemas por asumir cosas. O sea, por la creencia o el prejuicio que tú tienes acerca de algo. Y eso precisamente va en contra de la inteligencia emocional. Porque en lugar de tú abrir tu mente y decir, a ver, esto que me estoy imaginando es lo que esta persona está sintiendo o yo realmente soy el que me lo está imaginando. ¿Por qué mejor no hablo con él? Ayer o antier hablaba con una coach que decía que pues era difícil, que no le gustaba mostrarse vulnerable ante su jefa y, y cuando fue y habló con su jefa se dio cuenta que su jefa pues no sabía lo que le estaba ocasionando con ciertos comentarios que hacía y la jefa luego, pues los corrigió. Le dijo, mira, pues vamos a hacerle así para que esto no te afecte. Y ella se quedó impresionada porque dice, pues es que yo tenía miedo que me viera vulnerable y logré algo que pues finalmente yo quería, ¿no? Que fue bueno, el resultado fue bueno. sí, Entonces, yo creo que es eso, asumimos demasiado y asumimos que la persona nos quiere dañar y por lo mismo atacamos nosotros antes de que nos sí, dañen, ¿no? Es la mejor totalmente. respuesta, la mejor defensa, el ataque, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, estos tips
se los dejaríamos para que los analicen, para que vean desde otra perspectiva las veces que han actuado impulsivamente y el precio que han pagado por ello. Simplemente pregúntense, y esto es una tarea que les dejamos, pregúntense, ¿qué habría podido hacer yo en esta situación en la que no salí bien librado por haber actuado impulsivamente? Nada más. Y de ahí, si realmente ustedes se dan cuenta que vale la pena cultivar la inteligencia emocional, seguiremos practicando, platicando con ustedes de estos temas, pues para poder ayudarlos con algunos otros tips. Cómo pueden tener estas conversaciones difíciles, por ejemplo, para ser más Claro. asertivos y pues vivir una vida más plena, generar más armonía en sus vidas y en las vidas de los demás. Sí, totalmente, Sergio. Me quedo con eso. Sobre todo con el que dices, si no controlas nada, controla tu actitud y no asumas. Exacto. Ujú. Pues por ahí les dejamos estos tips. Pues escríbanos, díganos cuáles son sus inquietudes, qué situaciones difíciles han enfrentado, cómo han reaccionado, qué precios han pagado. Sí, Todo para nosotros es valiosísimo. Nos gustaría oír sus comentarios y poder apoyarlos en la medida de lo posible, ¿no? claro, sí, totalmente. Por favor, déjenos, nosotros los leemos todos. Entonces, bueno, vamos a estar al pendiente y sobre todo felices de que estemos creando esta comunidad de gente que quiera, pues, expandirse, que quiera hacer de este mundo un poco mejor, ¿no? Perfecto, Moni. Pues mil Bueno, gracias nuevamente no, por a ti, Serge. otro episodio. Siempre lo disfruto mucho. Creo que espero que la gente que nos escucha también y que podamos serles de utilidad. Sí, seguro, Serge. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Bye.